Behir, corchasto bajo el suelo helado de la región más al norte de Finlandia, hay un hallazgo con potencial para cambiar el futuro del mundo. Desde la energía nuclear hasta los autos eléctricos, estos minerales hacen que parezca que el futuro de ciencia ficción está a la vuelta de la esquina. Pero, como siempre, no es tan sencillo. Veamos por qué. Esto es, hasta acá arriba en el mapa, está una región llamada Laponia, una tierra con solo una silla por cada 2 personas. Así que alguien tiene que sentarse en el regazo de alguien más. Es un rincón remoto y nevado de Finlandia, donde los renos superan en número a la gente que vive ahí. Aquí, el cielo nocturno se enciende con la aurora boreal, casi 200 veces en un solo año. Ah, y Santa Claus tiene una casa ahí. En 1985, Finlandia declaró que Santa vive en Rovaniemi, un pueblo justo al sur del Círculo Polar Ártico, en Laponia. Hasta construyeron la Villa de Santa Claus, donde las y los visitantes pueden verlo. Puedes cruzar la línea del Círculo Polar Ártico y visitar su oficina postal principal, que recibe cientos de miles de cartas de niñas y niños de todo el mundo cada año. Así que, basta decir que la mayoría conoce este lugar por el taller de Santa y no por noticias científicas. Pero muy por debajo del hielo y los bosques de pino, está el yacimiento de Soqli. Es un enorme sitio geológico mineral que se ha estudiado por décadas. Se conoce principalmente por su hierro y fosfato. Y el hierro lo usamos para, bueno, casi todo, mientras que el fosfato termina sobre todo como fertilizante para cultivar nuestra comida. Sin embargo, estudios recientes revelaron elementos de tierras raras, niobio, y rastros de metales radiactivos como torio y uranio. La posibilidad de encontrar torio fue lo que emocionó a los medios. El torio es un metal que se da de forma natural y es ligeramente radiactivo. Es mucho más común en la corteza terrestre que el uranio. De hecho, es alrededor de 3 a 4 veces más abundante. A la comunidad científica le encanta, porque el torio puede convertirse en combustible nuclear con un rendimiento enorme. Un trozo de torio del tamaño de una pelota de golf podría, en teoría, generar tanta energía como varias toneladas de carbón. Además, trae ventajas importantes. Los reactores de torio producirían menos desechos, así que es más fácil de contener y más seguro de usar. Y tiene una curiosidad. El torio se usó en las antiguas camisas de lámparas de gas, porque brilla cuando se calienta. Y eso no es todo. El yacimiento de Soqli también tiene otros minerales raros, clave para fabricar imanes que van en aerogeneradores, autos eléctricos e incluso en tu celular. Con la inversión adecuada, este solo yacimiento podría ayudar a Europa a construir miles de nuevos aerogeneradores o a abastecer millones de baterías de autos eléctricos. Entonces, Finlandia y el planeta entero se sacaron la lotería geológica. Pues sí y no. Hoy las plantas nucleares no funcionan con torio, funcionan con uranio, el combustible confiable que ha alimentado reactores por décadas. Todo el sistema, desde la extracción hasta el diseño de los reactores y la gestión de residuos, está construido alrededor del uranio. Ya aporta alrededor de 10% de la electricidad del mundo. De hecho, en algunos países, como Francia, es la fuente principal. Funciona, energiza a millones de hogares y la industria sabe perfectamente cómo manejarlo. El torio no juega con las mismas reglas. No es fisible, o sea, no puede dividirse y liberar energía por sí solo, que es una forma elegante de decir que necesita ayuda para volverse útil. No puedes echarlo a un reactor normal y esperar que pase magia. Sería como intentar cargar un Tesla echándole gasolina al tanque. Para que el torio funcione, se necesitan otros tipos de reactores y todo un sistema que los apoye. Uno caro, experimental y que todavía no está listo para horario estelar. Así que sí, el torio de Soqli se ve impresionante. Está lleno de brillo y promesa, pero por ahora se queda bajo tierra, esperando tecnologías e inversiones futuras. ¿Y qué pasa con esos otros elementos de tierras raras? El neodimio y el praseodimio quizá cuestan trabajo pronunciar, sí, pero hoy se esconden dentro de casi todo, desde audífonos hasta las enormes máquinas de resonancia magnética en los hospitales. Mueven los motores de los autos eléctricos y ayudan a que giren los enormes aerogeneradores. En pocas palabras, están en todas partes. Y luego está el niobio. Este metal vuelve el acero aún más resistente. Agrégale un poco de niobio y de pronto tienes aleaciones más fuertes y ligeras que se usan en puentes e incluso en cohetes. Hoy, Europa importa casi todo.
sobre todo de Brasil. Si se desarrollara Xocli, Finlandia podría darle a Europa una fuente propia. Pero, de nuevo, es complicado. Como dije, Laponia resulta ser uno de los lugares más bellos del planeta. Es una de las últimas grandes áreas silvestres de Europa, donde los bosques de pino se extienden por kilómetros y kilómetros. Y excavar todos esos materiales no sería gratis en términos de impacto. Una minería de ese tamaño podría arruinar el paisaje, poner de malas a Santa o poner en riesgo ecosistemas árticos frágiles. Al fin y al cabo, estamos hablando de elementos radiactivos. Y no se trata solo de la naturaleza. En Laponia viven comunidades indígenas Sami, así que también tienen voz en lo que ocurra. Garde es una situación compleja que depende de más investigación y avances tecnológicos. Mientras tanto, ¿en qué otros lugares delicados podría esconderse el torio? Bueno, el torio no es tan difícil de encontrar. Se guarda en arenas de playa y depósitos en montañas. Pero el lugar más llamativo para conseguirlo sería la Luna. En los años 90, la nave Lunar Prospector de la NASA mapeó la superficie lunar y detectó zonas inusualmente ricas en torio. Eso sí que es un incentivo para acelerar las futuras misiones a la Luna, sobre todo porque nuestro satélite probablemente esconde elementos como helio 3, que son increíblemente raros en nuestro planeta. Explotar la Luna podría ser la solución perfecta. Las grandes empresas, sin duda, tendrían mucha menos competencia. Pero bueno, suena a un reto decente para la humanidad, considerando que la Luna no tiene atmósfera, lo que la deja expuesta a radiación y cambios de temperatura extremos. Así que, ya veremos. Mientras tanto, volvamos a la Tierra para otro hallazgo que parece no tener relación. Al bajar a los fondos marinos profundos, científicas y científicos encontraron hace poco algo bastante sorprendente. Al explorar las llanuras abisales del Pacífico, descubrieron nódulos polimetálicos. Son bultos de metal del tamaño de una papa, que también son importantes para fabricar baterías. Pero lo más curioso es que los nódulos parecen estar liberando oxígeno al agua. La comunidad científica lo llama oxígeno oscuro. Normalmente el oxígeno proviene de la fotosíntesis, que necesita que la luz del sol llegue a plantas, algas o bacterias. Pero aquí abajo, en oscuridad total, no hay luz solar. La idea es que estas rocas actúan como mini baterías. Sus superficies pueden generar corrientes eléctricas diminutas y dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Básicamente, estas rocas podrían estar respirando oxígeno por su cuenta, en silencio. Si esto es cierto, podría cambiar cómo entendemos la vida en las profundidades. Algunas criaturas quizá no dependan solo de las fumarolas hidrotermales o de la comida que cae desde arriba. Podrían estar recibiendo un empujón secreto de oxígeno de las propias rocas. Ahora, la investigación es muy nueva y algunos investigadores dicen que este oxígeno podría estar contaminado o ser tan poquito que no importe. Pero si es real, significaría que la vida en el abismo tiene una fuente secreta de oxígeno que ni sabíamos que existía. Inquietante, misterioso y bastante asombroso a la vez. Esto también nos hace pensar en la vida en otros mundos. Si rocas en la Tierra pueden generar oxígeno en oscuridad total, quizá los océanos extraterrestres en lunas como Europa o Encélado también. El universo podría estar lleno de fábricas secretas de oxígeno, listas para sorprendernos. Por último, además del torio, Finlandia dio de qué hablar recientemente con otro hallazgo geológico interesante. Científicas y científicos hallaron cristales de zircón arrastrados hacia los ríos, y al mirarlos de cerca, notaron que sus firmas químicas no coinciden con las rocas locales. Más bien, se remontan a Groenlandia. Esto sugiere que parte de la base geológica antigua de Escandinavia podría venir de ahí. En pocas palabras, es posible que Escandinavia se haya desprendido de Groenlandia y cruzado el océano a la deriva hace miles de millones de años. Ese vínculo inesperado vuelve el paisaje nórdico mucho más antiguo e interesante de lo que pensábamos. Está por verse si el yacimiento de Xocli podrá impulsar el futuro con energía prácticamente inagotable. Cada día parece traer un nuevo descubrimiento que nos inspira a conversar y nos anima a aprender algo nuevo. ¿Quién sabe qué nuevas tecnologías o recursos ocultos saldrán a la luz en la próxima década? Ahora, con permiso, como ya me sé su dirección, tengo que escribirle una carta a Santa. Todavía intento salir de su lista de niños traviesos. Estás en un yate en el sur de Francia y te pierdes en el mar. Tu teléfono no tiene señal y el GPS deja de funcionar. No hay manera de que puedas nadar a un lugar seguro.
Tus posibilidades de sobrevivir son casi nulas. La historia de hoy es algo así, pero cambia el ambiente soleado de la costa azul por los vientos helados de la Antártida. Y en lugar de aguas tranquilas y azules, imagina un mar lleno de imponentes bloques de hielo hasta donde alcanza la vista. Y olvídate de teléfonos y GPS, ni siquiera existían en esa época. Superar algo como eso es prácticamente imposible. Pero para la tripulación a bordo del Endurance, esto no fue un escenario hipotético, sino que era la vida real. Y sin embargo, sobrevivieron dejando atrás su barco. Avanzando más de 100 años, los científicos finalmente encontraron su embarcación en lo profundo del océano. Ahora nuevas imágenes en 3D nos están ayudando a revivir una de las más grandes historias de supervivencia de la vida real. Bien, vamos desde el principio. En 1914, el explorador anglo-irlandés Ernest Shackleton reunió a 26 hombres para la aventura más audaz de sus vidas: cruzar la Antártida. Estamos hablando de los lugares más difíciles de la Tierra. Un páramo helado con vientos brutales, largas noches oscuras y temperaturas gélidas que pueden caer por debajo de los 60 grados bajo cero. Pero a la tripulación del Endurance, llegar hasta allí les parecía una buena idea. Así que el 8 de agosto de 1914 zarparon en su viaje inaugural. El Endurance partió de Plymouth, Inglaterra, y para octubre de ese mismo año llegaron a la isla Georgia del Sur. Desde allí se dirigían hacia su objetivo principal, el mar de Weddell, en la costa de la Antártida. Este lugar es conocido por sus vientos feroces, su grueso hielo marino y sus aguas heladas. No es precisamente el lugar más acogedor para estar. Solo 2 días después de salir de Georgia del Sur, el Endurance se encontró con un montón de hielo espeso y comenzaron a moverse muy lentamente. Gruesas placas de hielo se cerraron alrededor del barco como una trampa lenta y silenciosa. Al principio la tripulación esperó. Tal vez el hielo se rompería. Quizá el barco podría abrirse camino. Pero los días pasaron. Luego semanas. Luego meses. El barco estaba atorado, completamente encajado en el mar congelado, incapaz de moverse. Era febrero. Un pequeño parche de agua abierta apareció de repente un poco más adelante del Endurance. Había esperanza, pero llegar allí no sería fácil. El barco todavía estaba rodeado por un hielo sólido que bloqueaba el camino. Parte de él tenía casi 6 metros de grosor. La tripulación trabajó arduamente todo el día cortando un canal estrecho a través del hielo. Al día siguiente lo intentaron de nuevo. Incluso usaron cuerdas para apartar enormes trozos de hielo que pesaban alrededor de 20 toneladas. Pero el espacio que despejaron aún era demasiado pequeño para que el barco pudiera tomar suficiente velocidad. Y para empeorar las cosas, el hielo ya comenzaba a congelarse de nuevo. En algún momento, el capitán decidió detenerse. Pasaron más meses y el barco seguía completamente atrapado. Vieron algunas grietas en el hielo aquí y allá, pero nada que pudiera ayudarlos. Y luego las cosas empeoraron. La presión del hielo no solo mantenía el barco inmóvil, lo estaba aplastando. Se podía escuchar cómo gemían las vigas y el casco crujía. Poco a poco el navío comenzó a desintegrarse. Luego, en octubre, sí, un año después, Shackleton tuvo que tomar una decisión: abandonar el barco. Y tuvo razón, porque en noviembre el Endurance sucumbió a la presión. Los mástiles delanteros se derrumbaron cuando la proa fue aplastada. Unos días después, la popa fue levantada del hielo y entonces todo el barco cayó al océano. Y así el Endurance desapareció sepultado bajo el hielo. ¿Pero qué le pasó a la tripulación? Los hombres tomaron lo que pudieron y montaron un campamento directamente sobre el hielo, varados en un mundo donde solo había blanco en todas direcciones. Sin radio, sin ayuda en camino y sin saber cuánto tiempo aguantaría el hielo. Durante meses estuvieron a la deriva en el mar congelado, acampando sobre placas de hielo en movimiento, siempre en alerta. Finalmente se subieron a pequeños botes salvavidas de madera y comenzaron a remar sobre aguas congeladas, esquivando imponentes icebergs, luchando contra olas que los empapaban hasta los huesos. Fue agotador, helado, aterrador, pero siguieron adelante. Finalmente desembarcaron en un aislado y rocoso tramo de tierra llamado Isla Elefante, su primera tierra firme en más de un año, pero estaba deshabitada y no ofrecía ninguna posibilidad de rescate. Entonces Shackleton seleccionó a 5 hombres, cargó el bote salvavidas más resistente y partió a través de 1.300 kilómetros de océano abierto en busca de ayuda. El viaje duró más de 2 semanas y enfrentaron todo lo que podría llevar a cualquier hombre a la locura.
tormentas, rociadas heladas y olas del tamaño de edificios pequeños. Pero Shackleton mantuvo su positividad. Perder a sus hombres no era una opción. Gracias a su increíble liderazgo lograron llegar a tierra, desembarcaron en la isla Georgia del Sur, pero del lado opuesto al que necesitaban. Eso significaba que todavía tenían que caminar durante 36 horas a través de la isla para llegar a la estación ballenera en el otro extremo. Afortunadamente lo lograron. Si estuvieras en su lugar, probablemente te darías una ducha caliente y te acurrucarías en posición fetal por un par de meses. Pero esa no era una opción para Shackleton. Él no descansó. En lugar de eso, inmediatamente comenzó a trabajar en un plan para rescatar a los 22 hombres que aún estaban atrapados en la isla Elefante. Después de varios intentos de rescate fallidos, las autoridades le prestaron a Shackleton un remolcador. Es un tipo de barco que mueve otras naves empujándolas o tirando de ellas. Cuando se estaban acercando a la isla Elefante, el 30 de agosto de 1916, el capitán vio algo, una señal de humo desde la costa. Sí, a pesar de los pronósticos, todos sobrevivieron. Como ya sabes, el barco no lo logró. Desapareció completamente hasta el año 2022, cuando fue localizado en el lecho marino a una profundidad de unos 3.000 metros en el mar de Weddell. Fue noticia en todo el mundo y las imágenes del Endurance mostraron que estaba bellamente conservado en aguas heladas. Sus maderas parecían nuevas y su estructura básicamente seguía intacta. El naufragio estaba cubierto por esponjas, anémonas marinas, lirios de mar y estrellas. Todo era sorprendente y escalofriante. Pero ¿cómo está en tan buen estado? Aunque parecía como cualquier otro barco de su tamaño, no lo era. El Endurance fue construido para sobrevivir a duras condiciones de hielo. Cada detalle fue planeado para una máxima durabilidad. Las juntas y los herrajes estaban reforzados para una mayor resistencia. Estaba hecho de gruesas tablas de roble y pino noruego y cubierto de corazón verde, que es una madera realmente fuerte. La proa fue diseñada para enfrentar el hielo directamente. Cada pieza de madera provenía de un solo roble, moldeada para que coincidiera con la curva del barco. Eso fue lo que les ayudó a sobrevivir en el hielo por tanto tiempo. Al final de 2024, los especialistas realizaron el primer escaneo 3D del barco. Utilizaron robots submarinos para mapear el naufragio desde todos los ángulos, tomando miles de fotos. Luego se ensamblaron para crear un gemelo digital, y ahora lo puedes ver en línea. Pero olvídate de acercarte al naufragio. Es decir, la Antártida sigue siendo uno de los lugares más remotos del mundo, así que llegar hasta allí sería un gran desafío. A medida que el mundo se calienta y el hielo del sur polar continúa derritiéndose, los especialistas creen que habrá más oportunidades para acceder a los restos, pero quieren mantenerlo protegido. Incluso se ha hablado de cómo conservar el Endurance. Una idea es lograr que los propietarios de cruceros acepten no acercarse al naufragio, así que no podremos visitarlo de cerca, al menos no en un futuro cercano. You are looking at a remarkable idea, for this is the story of the Miracle Sea. Este lago enorme de California vale $540.000 millones, ya que contiene suficiente litio para alimentar más de 30 billones de teléfonos. Eso es mucho más de lo que los expertos predijeron, y es uno de los mayores yacimientos de litio que existen. Este hallazgo podría revolucionar la economía de Estados Unidos, pero un gran desafío aún se interpone en el camino. Si no se resuelve, todo ese dinero permanecerá enterrado para siempre. Lo primero es lo primero: el litio. Este metal es tan valioso que la gente lo llama el oro blanco. Y es increíblemente liviano. De hecho, es el sólido más ligero de la Tierra a temperatura ambiente. Fue descubierto por un químico sueco en 1817. Pero desde entonces, no se le prestó mucha atención. Este pobre metal fue ignorado durante siglos porque no parecía tener ninguna utilidad práctica en la vida cotidiana. Es ligero, es blanco, es brillante. Pero, ¿qué podíamos hacer con él? Sin embargo, en cierto momento, otra característica de este metal comenzó a destacar: su reactividad. Se une muy fácilmente con otros elementos. Pero eso también significa otra cosa: puede incendiarse en segundos. Por ejemplo, si lo expones al aire, atraviesa una rápida reacción de oxidación y, antes de que te des cuenta, ¡boom!, llamas por todas partes.
Esto podría sonar a peligro para ti, pero para los científicos fue un eureka, porque ser súper ligero y súper reactivo lo convierte en el metal perfecto para baterías. ¿Y sabes por qué eso es un gran tema hoy en día, verdad? Las baterías alimentan casi todo a nuestro alrededor, como teléfonos, autos e incluso pequeños aviones. Dado que de repente todos quieren litio, la demanda se ha disparado. Y no va a disminuir en el corto plazo. Por ejemplo, en 2021, el mundo produjo alrededor de 540,000 toneladas de litio. Pero para el 2030, las predicciones dicen que la demanda podría superar las 3 millones de toneladas. Y aquí está el problema. El litio es un recurso finito. Solo hay alrededor de 100 minas de litio en el mundo, principalmente en Australia, Chile y China. Claro que se espera que la oferta crezca, pero la demanda está aumentando mucho más rápido. Eso significa que podríamos enfrentarnos a una escasez pronto. Las minas de litio pueden satisfacer la demanda actual, pero no podrán hacerlo durante muchos años más. Es por eso que encontrar nuevas reservas de litio hoy en día es como ganar la lotería. En este caso, Estados Unidos es uno de los afortunados ganadores. Primero está la mina de Thacker Pass. Este lugar de Nevada podría contener las reservas de litio sin explotar más grandes del planeta. Para ponerlo en perspectiva, algunas estimaciones dicen que podría abastecer hasta 1/4 parte de la demanda mundial de litio. Estamos hablando de hasta 40 millones de toneladas de este preciado metal. Y eso podría valer más de 500,000 millones de dólares. Allí mismo extraerán litio de la arcilla. Esto podría ser un desafío, ya que este proceso nunca se ha realizado a una escala tan grande antes. Pero es posible. Hace un par de años, Estados Unidos encontró otra mina, Salton Sea. Es un enorme lago poco profundo ubicado en el Condado Imperial del sur de California. Al principio, anunciaron que este lugar podría contener más de 3.400.000 toneladas de litio bajo tierra, lo que sería suficiente para fabricar 375 millones de baterías para vehículos eléctricos. Eso ya era enorme. Pero luego, los especialistas se dieron cuenta de que habían cometido un error. De hecho, un buen error. La cantidad de litio que hay allí probablemente sea mucho, mucho mayor. Podría albergar 18 millones de toneladas. Ahora, Salton Sea se considera el quinto depósito de litio más grande del mundo. Esto podría ser un verdadero cambio. Estados Unidos está apostando por este mineral, con la esperanza de que ayude a mantener la economía del país fuerte durante las próximas décadas. Así que encontrar esta segunda fuente de litio fue un gran alivio. Significa que Estados Unidos está un paso más cerca de depender menos de otros países. Y, por cierto, la mayoría de su litio en este momento proviene de Chile. We refer to as the Saudi Arabia of lithium. Por supuesto, California está entusiasmada con esto y lo ve como una posible bonanza económica. La región ya está siendo llamada la Arabia Saudita del litio o Valle del Litio debido a su potencial para dominar la cadena de suministro de baterías. Y si resulta bien, será un gran beneficio para el estado. Aparentemente, las autoridades planean usar el 80% del dinero obtenido de la extracción del litio para el desarrollo local y la infraestructura. La idea es mejorar las carreteras, las escuelas y otros servicios públicos. Eso podría crear muchos empleos nuevos para el condado de Imperial, considerado una de las regiones más pobres de California. Gran pregunta. Si el litio está escondido bajo el lago, ¿podrán extraerlo? Bueno, sí, al menos en teoría. Hay dos formas principales en las que las empresas suelen extraer litio. La primera es el método tradicional. La minería a cielo abierto, donde se excava la roca, se tritura y se procesa. Eso es lo que hacen en Thacker Pass, por ejemplo. Usan palas hidráulicas gigantes para extraer el metal de la arcilla. Luego están las piscinas de evaporación. Aquí, bombean salmuera rica en litio a la superficie y esperan que el agua se evapore, lo que deja el metal atrás.
El problema con ambos métodos es que utilizan toneladas de agua y pueden causar mucha contaminación y desechos. En el mar de Salton, en California, las cosas funcionan de manera un poco diferente. En lugar de pozas gigantes o estanques de evaporación, las empresas están utilizando la energía geotérmica natural de la zona para extraerlo de una manera más limpia. Este método se llama extracción directa de litio, y así es como funciona. Cerca del lago ya existen 11 plantas de energía geotérmica que bombean salmuera supercaliente, rica en minerales, desde el subsuelo. Normalmente, esa salmuera se utiliza solo para generar vapor, que mueve turbinas para producir electricidad. Pero ahora, las empresas están descubriendo cómo extraer el litio de esa misma salmuera antes de devolverla al subsuelo. Dado que ya están extrayendo la salmuera para obtener energía, recolectar el litio no requiere de excavaciones adicionales ni grandes estanques. De esta manera, se evita la mayor parte del desperdicio de agua y la contaminación que se produce con los métodos antiguos. Es como obtener energía limpia y materiales para baterías al mismo tiempo, pero con un impacto mucho menor en el medio ambiente. Este método parece brillante y completamente viable, pero también presenta desafíos que no serán fáciles de superar. Claro, la gente lo llama ecológico, pero eso es solo cuando lo comparas con otras formas de obtener litio. Este método todavía genera preocupaciones sobre el uso del agua. En California ya están lidiando con la escasez, y la extracción de litio a gran escala podría ejercer aún más presión sobre el limitado suministro de agua de la región. El mar de Salton en sí mismo está disminuyendo rápidamente. Los niveles de agua han bajado más de 3 metros en los últimos 25 años. Eso crea un enorme problema. Menos agua significa más lecho del lago expuesto, y los sedimentos pueden contener materiales nocivos. A medida que el lago se reduce, ese lecho expuesto se seca y se convierte en polvo, y ese polvo no se queda ahí. El viento lo recoge y lo lleva al aire. Ahora, la costa menguante del mar de Salton está liberando polvo tóxico al aire. Y se ha vinculado ese polvo con el aumento de problemas respiratorios entre los residentes. Las autoridades ya están tomando medidas para revertir la situación, añadiendo agua a las partes secas del mar de Salton. Están llenando estanques poco profundos cerca del lago para crear nuevos humedales. Su objetivo es crear un hábitat seguro para peces y aves y ayudar a mantener ese polvo tóxico bajo control. Algunas personas temen que extraer todo este oro blanco podría hacer que el mar de Salton se reduzca aún más rápido y deshaga años de trabajo de restauración. Por ahora, los estudios muestran que las plantas geotérmicas solo utilizan alrededor del 4% del suministro de agua de la región. Pero los investigadores aún no saben si la expansión de estas operaciones podría terminar empeorando el problema del agua. Entonces, ¿qué sucederá a continuación? Es muy pronto para decirlo. Pero algo es seguro. Necesitaremos mucha más investigación para comprender qué significa todo esto, no solo para el mar de Salton, sino para el futuro de la economía de Estados Unidos.